La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Me alegro mucho de saludarte. Estamos hoy a viernes 15 de diciembre y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 11, versículos 16 al 19. Como cada miércoles y cada viernes, os invito a vivir el ayuno como un camino para la santidad, para la unión con Dios, para la salvación del mundo, para la salvación de las almas. El Evangelio de hoy nos va a hablar de la unión mística. Ya vas a ver que en un principio el Evangelio no parece que hable de esto, pero cuando lo expliquemos te vas a dar cuenta que sí que está hablando de esto. Mateo 11, 16 al 19. Escúchalo con mucha atención. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza, que gritan diciendo: hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. En el Evangelio de hoy, Jesús expresa un lamento y te hace una invitación. ¿Cuál es el lamento de Jesús? El lamento de Jesús es: hay algunos que nunca estáis conformes con lo que Dios hace. Os envía un profeta como Juan, enormemente austero, y decís: tiene un demonio. Os envía un nuevo profeta como Jesús, mucho más que un profeta, el Hijo de Dios, y decís: comilón y borracho. Es decir, no aceptáis ni una cosa ni la otra. Así también en la vida tenemos el peligro de no estar nunca contentos con lo que Dios dispone para nuestra vida,
Si me da esto, me quejo. Si me da esto otro, me quejo también. Nunca estoy contento con mi situación. Siempre veo el lado malo. Entonces, siempre me quejo o siempre expreso que no estoy conforme. O no lo expreso, pero por dentro lo vivo así. Esa es la queja de Jesús. Y ahora, ¿cuál es la invitación de Jesús? Que está implícita, está por debajo, no la dice, pero se entiende. Por debajo está la invitación de Jesús a ser como María. ¿Y cómo es María? María acepta siempre, plenamente, la voluntad de Dios. Que es lo mismo que la palabra que Dios la dirige. Por eso ella le dice al ángel: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Hágase en mí tu voluntad. Yo, dice María, no tengo voluntad propia, sino que lo que tú quieras, eso es lo que yo quiero. Esa es la llamada de Jesús, a ser como María, a no tener voluntad propia, sino querer solo en nuestra vida que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Que Dios haga lo que quiera en nuestra vida. Y en este sentido, estar siempre contentos con lo que Dios hace. Que Dios me pide esto, contento. Que me pide lo contrario o algo totalmente diferente, también contento. Si eres sacerdote, me mandan a un destino pastoral, contento. A otro completamente distinto, también contento. Si vives en el mundo, me toca vivir estas circunstancias, contento. Cambian las circunstancias y tengo que vivir algo totalmente distinto, también contento. Si eres religiosa de clausura, me ponen en este oficio, contenta. En este otro completamente distinto, también contenta. Esto es. Luego se concreta en mil cosas. Pero es esto. Abrazar con alegría lo que Dios dispone para mí en cada momento. En todos los aspectos de mi vida. Aceptar con alegría lo que Dios dispone para mí y para las personas que amo. Aceptarlo con alegría. Y esto es la unión mística. No te creas que la unión mística son cosas complicadísimas. La unión mística con Dios, en su última esencia, es la unión completa de mi voluntad con la voluntad de Dios. Luego todo lo demás son consecuencias.
pero la clave es esta. Y para iluminar esto que estoy diciendo, te voy a leer dos textos de grandes místicos como son Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que celebrábamos ayer. Si no me da tiempo a leer los dos, búscalos en nuestra página web mariaconnosotros.org y ahí encuentras los textos. El primer texto es de las relaciones de Santa Teresa de Jesús, capítulo 29, número 2. Dice así: tornando a la unión, volviendo a la unión, vuelvo a hablar sobre la unión, entendí que unión con Dios era este espíritu limpio y levantado de todas las cosas de la tierra. Unión con Dios es tener el espíritu limpio, es decir, libre de pecados e imperfecciones, levantado de todas las cosas de la tierra, es decir, no apegado a nada de la tierra. Continúa, no quedar cosa de él que quiera salir de la voluntad de Dios. Que no quede nada de tu espíritu que quiera salir de la voluntad de Dios, sino que todo en tu espíritu abrace la voluntad de Dios, sino que de tal manera esté un espíritu y una voluntad conforme con la suya. Soy un espíritu con Dios, soy una voluntad con Él y un desasimiento de todo empleado en Dios. Se emplea, se ocupa toda en Dios. Esa es su única preocupación. Dios. Que no haya memoria de amor en sí ni en ninguna cosa criada. No se acuerda de sí misma ni de ninguna cosa criada. Todo su amor está en Dios. Ahora vamos a leer el texto de San Juan de la Cruz. Subida del Monte Carmelo, libro primero, capítulo 11, número 3. Que esta es la causa porque en este estado llamamos estar hecha una voluntad de Dios. El alma está hecha una voluntad de Dios, la cual es voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios es también voluntad del alma. El alma no tiene otra voluntad que la voluntad de Dios. Pues si esta alma quisiese alguna imperfección que no quiere Dios, no estaría hecha una voluntad de Dios, pues el alma tenía voluntad de lo que no la tenía Dios. Luego, claro está
que para venir el alma a unirse con Dios perfectamente por amor y voluntad, ha de carecer primero de todo apetito de voluntad, por mínimo que sea. Esto es, que advertidamente y conocidamente no consienta con la voluntad en imperfección. No que no tenga nunca ninguna imperfección, pero que dándose cuenta no la consienta. Y venga a tener poder y libertad para poderlo hacer en advirtiendo. Que si se da cuenta, no se oponga en nada a la voluntad de Dios. Que si se da cuenta, no haga nada que no sea la voluntad de Dios. Y luego aclara San Juan de la Cruz. Y digo conocidamente, es decir, conociéndolo, porque sin advertirlo y conocerlo, o sin ser en su mano, es decir, sin poder evitarlo, bien caerá en imperfecciones y pecados veniales, y en los apetitos naturales que habemos dicho, porque de estos tales pecados no tan voluntarios está escrito que el justo caerá 7 veces al día y se levantará. Proverbios 24:16. ¿Veis? ¿Ves, mi querida alma contemplativa? El camino es ir no queriendo nada, siendo indiferente a todo, que todo te dé igual, que todo lo aceptes, que abraces siempre la voluntad de Dios, aunque no coincida con la tuya. Ese es el camino. Vamos a pedirle a María que nos ayude a caminar por ahí. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.